Bienvenidos a Salud para Todo, este espacio en el que hablamos de salud, de bienestar, el que nos importa mucho cómo esté usted en su casa, por supuesto su entorno. Aquí hablamos de absolutamente todos los temas que tengan que ver con nuestra salud. Los invito a ponerse muy cómodos. Soy Maya Velosa, gracias por estar aquí, por acompañarnos y por compartir también este espacio con sus allegados o con la persona que más lo necesite. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, pero antes los invito a que nos sigan en todas las redes sociales. Estamos en Instagram como @teleamigatv, estamos en www.teleamiga.tv para que encuentre toda la información acerca de nuestra programación, para que encuentre también contenido interesante, algunos artículos muy chéveres, y también si busca en YouTube, en La Lupita, canal Teleamiga, y nos sigue, se puede suscribir y encontrar también y revivir cualquiera de estos programas y compartirlo con otras personas. Los invitamos también a activar la campanita para que le lleguen primero las notificaciones. Bueno, como les decía, estamos hoy con un tema muy importante y es el tema del cáncer, que es pues una enfermedad, es una de las principales causas de muerte en el mundo. Lo hemos hablado en reiteradas oportunidades en nuestro programa, en este espacio, pero también hay una rama que ayuda mucho a los pacientes que padecen cáncer, no solamente al paciente, sino a sus familias. Es una disciplina que también es multidisciplinaria porque tiene que ver con muchísimas, trabaja de la mano con todos los médicos que abordan esta condición. Para hablar de psico-oncología, hoy me acompaña una invitada muy especial. Quiero darle la bienvenida a la doctora Laura Ardila. Ella es psico-oncóloga de la clínica El Country. Bienvenida, doctora, a Salud para Todos. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Maya, por la invitación. Es un placer para mí estar aquí. No, doctora, nosotros sabemos lo apretada que es la agenda de nuestros médicos y que usted ha sacado pues espacio para estar con nosotros, para hablar de ese tema tan importante que constituye justamente una rama de especializada de la medicina y la psicología que aborda todo este tema con los pacientes, sobre todo terminales, y pacientes que tienen pues un trabajo importante allí de reflexión, pues que no lo pueden abordar solos a veces, que necesitan mucho apoyo, y ni qué hablar de los pacientes que no cuentan con ningún tipo de apoyo familiar o alguien que los ayude. ¿Cómo podríamos definir, doctora, qué es la psico-oncología, como para que los que nos están viendo se identifiquen con el término? Pues yo creo que lo has dicho muy bien, es una rama especializada que está como entre la medicina, la oncología clínica y otras disciplinas médicas y la psicología clínica. Entonces, ese es el punto, hacer como un puente también de comunicación y hacer el acompañamiento al paciente y a la familia que tiene patología oncológica. No necesariamente desde el final de la enfermedad, realmente debemos participar en todo el recorrido del cáncer, es decir, desde la prevención hasta la sospecha diagnóstica, el diagnóstico, los tratamientos que tienen también pues unas respuestas emocionales bastante complejas. También el periodo libre, en donde pues está libre de enfermedad, cuando hay una recaída y bueno, cuando realmente la enfermedad pues no tiene una línea curativa de tratamiento y cuando puede llegar la muerte. Claro que sí, doctora, y además pues mucho se ha hablado al respecto. Yo quisiera pues también conocer qué nos puede decir usted, que es la experta en la materia. Mucho se ha hablado del tema de la relación que existe entre emociones y cáncer. Se ha hablado mucho de que las personas cuando tienen pues una vida ajetreada pueden estar desarrollando incluso al interior de su cuerpo todo este tema de células pues malignas. No hay nada como definido, pero sí se ha encontrado una relación clara entre las emociones y el cáncer. ¿Eso es posible? ¿Si le existe o qué dice la ciencia al respecto? Pues mira, realmente no hay evidencia contundente que nos diga que determinado cáncer está asociado a una experiencia traumática, a un duelo no resuelto, a una relación matrimonial compleja. Sí. Decimos más bien que el cáncer pues, se genera a veces como por causas desconocidas y es multifactorial. Entonces hay unas causas ambientales, hay unas causas genéticas y pues el cáncer, sabes que es una palabra como muy genérica, muy grande, y de ahí pues salen muchísimas enfermedades con sus características. Entonces yo creo que es difícil decir eso. Perfecto. Yo le apuntaría a que no, que puede influir y puede interferir también con el tratamiento y con la misma enfermedad, pero no que la enfermedad sea causada propiamente por esa experiencia difícil. Perfecto. Realmente pues al cáncer también se suman otros factores de riesgo, hereditarios y un montón de causales que ya les hemos hablado, pero este tema de relación emociones con el desarrollo del cáncer pues sí se ha hablado mucho, aún no hay nada como certero, como nos dice la doctora,
pero bien vale la pena pues aclarar ese punto. Sí. Y sobre todo en los tratamientos, que es importante también el control de emociones allí, ¿no? Sí. Con los tratamientos de psicooncología. Sí, 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 de hecho para eso estamos, para acompañar y también para desmitificar un poco, porque sí es muy común que las pacientes llegan, digamos, a la consulta cuando tienen un diagnóstico, por ejemplo, de cáncer de mama, y lo primero que piensan es esto está causado por el sufrimiento, y lo asocian o tienden a asociarlo mucho con las relaciones matrimoniales difíciles, con el conflicto, con la infidelidad. Con algo traumático. Sí, y no es así. Entonces, bueno, la idea es que puedan estar acompañadas, como te dije desde el principio, desde ese diagnóstico y durante todo su tratamiento, porque cada fase va teniendo un reto diferente y hay que acompañarla. Paciente, familia y equipo médico también. Claro que sí, por eso incluye varias ramas que yo quiero que la doctora ahorita nos explique. Doctora, ¿cómo se llega a ser psicooncólogo? Digamos, la mayoría de las personas necesitan ayuda en ese sentido psicológica para poder afrontar pues una noticia de ese tipo, como una enfermedad como el cáncer. Y esto ocurre porque hay muchas personas que no saben que existe una rama que realmente las ayuda en esa área. Entonces, pues, ¿cómo se llega a ser psicooncólogo? ¿Cómo es la preparación que tiene un profesional en esta área? Se puede hacer desde dos rutas, ¿no? Puede ser una psicóloga o un psicólogo de base, o puede ser un psiquiatra también. Y existe una maestría y una especialización también ahora en Colombia. La maestría no está en Colombia, pero sí ahora hay una especialización en psicooncología. Entonces, aquí combina un poco la oncología con las técnicas de abordaje de la psicología, y pues nos crea a nosotros que realmente sí, pues somos importantes para el acompañamiento del paciente con cáncer. Y tienen que tener una formación también en la patología, me imagino, o sea, muy profunda en todo el desarrollo del cáncer en el cuerpo. Toda la parte oncológica, que es esa parte médica que vemos en el posgrado, que no vemos realmente en el pregrado, o no se ve a profundidad, tal vez alguna clase electiva o algo, pero realmente el pregrado no da las herramientas suficientes para trabajar en el campo de la psicooncología. Hay personas que lo han hecho desde hace muchos años y la práctica los ha formado. Sí, sí, sí. Pero pues recién egresados de un pregrado sí haría falta, por supuesto, el posgrado. Claro, muy importante. Es importante. Y a la doctora Laura Ardila, ¿qué la motivó a estar en esa área? ¿Qué es lo que más le llamó la atención de trabajar con este tipo de pacientes? Pues yo creo que muchas cosas. Es un trabajo verdaderamente lindo, que apasiona, el sentir que puedes ayudar a alguien, pero tal vez en el principio me di cuenta que había un vacío, que tal vez no existíamos en el país o no existían pues muchas personas que fueran expertas en el área. Entonces esa fue la primera motivación, y la segunda, ¿no? En el ejercicio de la psicología en la clínica del Country, de hecho, pues viendo a las pacientes sí sentí la necesidad de que debía estudiar un poco más, que debía aprender más para hacer un abordaje mejor, poder acompañar a esas familias y a esos pacientes. Qué bonito, ¿no? Además que el acercamiento es netamente bien. Siento que los médicos tienen una vocación también de servicio y cada área les va diciendo, ¿no? Les va diciendo, no, a mí me gusta más trabajar con niños, en la parte, en este caso la doctora con la parte oncológica. Quisiera que nos familiarizáramos también, doctora, con algunos términos que la gente escucha, pero pues si no están dentro de su común denominador, de su día a día, pues no saben qué significa. Cuando hablamos de cuidados paliativos, ¿a qué nos referimos? Los cuidados paliativos están usualmente un poco mal interpretados. Se conocen a los cuidados paliativos como la línea de tratamiento de final de vida. Y realmente los cuidados paliativos lo que buscan también es desde el inicio de las enfermedades hacer un buen control sintomático, un control de síntomas, efectos que puedan tener la quimioterapia o infecciones que pueden estar derivadas por los tratamientos. Entonces, un paciente que tiene una enfermedad y que recibe oncológica y que recibe un tratamiento con intención curativa, puede estar acompañado de cuidados paliativos, por supuesto desde el principio. Desde el comienzo. Ahora, la otra parte sí corresponde a ese proceso de final de vida, cuando no se puede llegar a la curación, no hay una línea curativa y tal vez hay una reorientación de ese esfuerzo terapéutico. Cuidados paliativos acompaña, ayuda a que el paciente esté tranquilo, que esté libre de dolor en la medida de lo posible, que tenga sus síntomas más controlados y que pueda tener una muerte digna.
Claro, es lo más importante, que tenga Sí. calidad de vida mientras esté con vida y en su tratamiento y que también pueda morir dignamente. Doctora, las personas en la calle también tienen preguntas sobre psico-oncología, quieren saber varias cosas. ¿Qué le parece? Le invito a escuchar la primera, ¿sí? Claro que sí. Vamos a verla. Doctora, una persona con cáncer en cualquier momento puede llegar a quitarse la vida. Bueno, doctora, ahí preguntan entonces, yo creo que la pregunta va enfocada en si de pronto puede pasar que una persona que es diagnosticada con cáncer o que tiene ese sentimiento de dolor, de impotencia, cero esperanza, puede pensar incluso en quitarse la vida. Sí, podría llegar a pensarlo y correspondería como a esa fase de ajuste o a esa reacción de ajuste que llamamos nosotros por el mismo temor inmediato de enfrentar lo que viene, pues es algo desconocido. Y tristemente, pues la palabra cáncer está siempre asociada con el drama, con el dolor y con la muerte. Sí. Aún sabiendo hoy en día que la ciencia ha avanzado y que hay tratamientos, la asociación inmediata es, esto se acabó, apague y vámonos, pues me puedo adelantar. No es muy común y el suicidio realmente no es algo que vemos en el ejercicio real, pero yo creo que sí, en principio una persona que recibe un diagnóstico podría llegar a pensar en eso, luego No ya quiero se sufrir, ajusta. no quiero sufrir el No quiero tratamiento. sufrir, esto es terrible, ¿para qué? Yo vi a mi tía, a mi prima, o sí, tal vez algunas experiencias que hayan tenido no muy favorables y que los marcaron, o alguna película, o bueno, tantas cosas. Entonces sí pueden presentar ese deseo inmediato, pero realmente cuando el paciente es acompañado y recibe la explicación pertinente por parte de su médico, tiene un abordaje interdisciplinar, estamos desde la parte de salud mental que es tan importante, ese paciente va a reducir un poco su ansiedad y se va a ajustar al diagnóstico y al tratamiento. De ahí la importancia entonces de tener una persona que lo acompañe en ese proceso, que le oriente, que le ayude y que le resuelva muchas dudas, porque hay muchas dudas. Yo me imagino la cantidad de cosas que pasan por la cabeza de una persona que es diagnosticada con cáncer. Ya vamos a regresar, doctora, para seguir hablando de este interesante tema, porque hay muchas cosas que aclarar. Así que ya venimos con más aquí en Salud para Todos. Estamos de vuelta aquí en Salud para Todo, hoy hablando de psico-oncología. Si ese término no le es familiar, le contamos, si no estaba viendo el bloque anterior, estamos hablando justamente con la doctora Laura Ardila, ella es psico-oncóloga y es este profesional que está entre la medicina y la psicología encargado de ayudar, de apoyar fuertemente a un enfermo de cáncer, a un enfermo terminal y también a sus familias. La doctora pues está con nosotros, estamos hablando del tema de la psico-oncología, aclarando dudas, la gente en la calle también ha hecho algunas preguntas. Doctora, hablemos ahora sí, porque en el bloque anterior, antes de irnos a la pausa, yo quedé con esa duda. ¿Cómo llega usted, ese paciente que es diagnosticado con cáncer? ¿Qué cosas se pasan por la mente de una persona que recién recibe el diagnóstico? ¿Cómo se afronta ese tema? Pues mira, cada paciente es diferente, entonces cada reacción seguramente es distinta, de acuerdo también del rol que cumplen en su familia. Si es mamá, si es un hombre, si es una persona más joven. Claro. Pero inicialmente, pues la respuesta suele ser de bastante ansiedad. Puede haber una fase primero como de shock, de incertidumbre, de no saber muy bien qué es lo que está pasando, de tener la sensación de que tal vez eso no es y que se equivocaron. El paciente puede llegar de diferentes maneras. En mi caso, pues llega a hospitalización con una interconsulta cuando se sospecha su diagnóstico por parte del grupo médico o en las diferentes fases de la enfermedad. O llegan remitidos por su oncólogo a la consulta externa. Nosotros en la clínica del Country, como protocolo para todos nuestros pacientes, les ofrecemos una valoración inicial por psico-oncología y por nutrición, ¿no? Y por otras especialidades también. Entonces llegan y en esa primera valoración pues hacemos como esa evaluación, ese estudio de cuáles son esas necesidades del paciente. Pueden ir con su familia también. Como un diagnóstico inicial. Sí, es una entrevista inicial, datos principales, nos relatan cómo es su historia, cuál es su vivencia, cuál es su interpretación. Y ahí hacemos un plan de manejo y de acompañamiento durante el tratamiento.
Entonces, pues si no hay como una reacción general para todos los pacientes. Hay pacientes que pueden reaccionar con un poco de negación o pueden reaccionar inmediatamente con un espíritu de lucha y es ¿qué hay que hacer? Voy a darlo todo, vamos a salir adelante, esto es una fase. Pero usualmente sí se requiere el acompañamiento para reorganizar la vida, porque es cierto que la enfermedad y el tratamiento genera muchos cambios. Entonces, eso es como lo que se hace en la consulta. Perfecto. Doctora, ¿hay algo que diga, por ejemplo, que la actitud frente al problema, la actitud frente a la patología, esta enfermedad que es tan compleja? Pues sí, usted bien lo dijo en el bloque anterior, ha avanzado mucho la ciencia, pero aún quedan muchos miedos, muchos tabús en torno al tema del cáncer, porque sí lo asocian a muerte. ¿Hay algo que nos diga que una persona que recibe un tratamiento con motivación, con fuerza, responde mucho mejor a una persona que pronto lo recibe muy deprimida o sin esperanza? Por supuesto, yo creo que eso hace la diferencia en todo el recorrido de la enfermedad. Un paciente que está dispuesto a dar lo mejor de sí, un paciente que tiene una familia que lo quiere acompañar, ese paciente que sigue indicaciones médicas, que cuida su nutrición, que cuida su peso, que hace actividad física, que es proactivo, claro, que trata de continuar la vida, claro, en la medida de lo posible, teniendo en cuenta que cada enfermedad tiene sus particularidades, pero ese paciente tiene una mejor adherencia al tratamiento, tiene una percepción de calidad de vida mucho mejor y seguramente todo eso terminará impactando incluso en la efectividad del tratamiento. Entonces fíjate que es súper importante la actitud del paciente, un paciente que está echado a la pena, que es pesimista todo el tiempo, no ve recursos, no los encuentra y no pone en práctica nada que favorezca su bienestar. Los médicos hacen una parte, la medicina hace una parte, pero gran parte la tiene que hacer también el paciente y la familia. Claro. Doctora, hablando de otros términos también relacionados con el tema que usted trabaja, ¿qué es psicoterapia? ¿Cómo lo podemos definir para que la gente lo tenga clarito en casa? La psicoterapia es una intervención que va dirigida realmente a ayudar en los problemas de índole psicológico. Entonces es pues terapia psicológica y se puede realizar o se puede intervenir desde diferentes formas, ¿no? Hay psicólogos que tienen diferentes escuelas. Aparte de eso, se puede hacer terapia individual, de pareja, de familia, grupal. Y hay muchísimas técnicas, realmente es bastante amplio, pero sí es como lo que solemos hacer, ¿no? Y en la psicoterapia se puede dar psicoeducación, técnicas de relajación, y bueno, muchas intervenciones que ayudan al proceso de ajuste de los pacientes a la enfermedad. Me gustaría también que profundizáramos, doctora, sobre esos tratamientos que hacen ustedes durante pues, toda la fase de la enfermedad que tiene una persona con cáncer, por lo menos lo que son intervenciones informativas que usted lo acaba de decir, intervenciones conductuales y las intervenciones individuales, las familiares, ¿cómo son? ¿Cómo se desarrollan? Sobre todo las que son con solo el paciente, que son individuales, por ejemplo, para empezar por allí. Para empezar, pues la terapia inicialmente tiene una entrevista donde se identifican cuáles son, por ejemplo, los recursos que tiene el paciente o las estrategias de afrontamiento que tiene y que no tiene, las necesidades, factores de riesgo, factores protectores. Se analiza y se evalúa su red de apoyo y los síntomas que estén presentando. Y de acuerdo a lo que encontramos con cada paciente, pues es que se van abordando cada una de las problemáticas o de las necesidades. Ahí se establece pues la recurrencia de las intervenciones y de los seguimientos y la pertinencia de pronto de involucrar a una persona en especial o a varias personas de la familia. Entonces pues sí es muy personalizado, o sea, yo no te puedo decir este es el protocolo único para todos, sino que más bien es diferente. Y de acuerdo a la necesidad tú utilizas una técnica u otra. Si el paciente, por ejemplo, tiene muchas dudas en términos de información, ¿no? Entonces esa es la psicoeducación. Puedes generar también aprendizaje, ¿no? O enseñar sobre el manejo de las emociones, de la gestión. Muchos pacientes llegan con la idea equivocada, por ejemplo, y esto es muy común, que llorar es malo, que les va a bajar las defensas, que no pueden expresar sus emociones.
porque la actitud es lo más importante, que fíjate que hay una confusión. Sí, claro, la claro. actitud es súper importante, pero en esa actitud es válido que llores, en esa actitud es válido que grites, que expreses tus emociones y que las gestiones. Entonces la gestión emocional es un punto en la psicoeducación que hacemos súper clave e importante. Y naturalizar los efectos con los que se van a encontrar, por ejemplo, en los tratamientos oncoespecíficos, radioterapia, quimioterapia, qué es normal que presente el paciente, cómo lo puedes gestionar. La caída del pelo es un tema también que abordamos bastante. Justamente en le la iba a preguntar psicoterapia. ese tema, Adelante. esa intervención que hacen ustedes con el tema de todos los tratamientos, operaciones quirúrgicas que sufren estos pacientes, lo de la pérdida del cabello, que es provocada por la quimioterapia, básicamente la más agresiva, extirpación mamaria, también en el caso de mujeres que pierden uno de sus senos. Ahí ese abordaje, ¿cómo lo hacen desde la psicooncología? ¿Cómo entrar a ese tema de imagen que es tan complejo, sobre todo las mujeres, ¿no? Claro, es complejo y además muchas veces perciben que no pueden experimentarlo con tanta naturalidad porque mucha gente lo que les está reforzando y les está diciendo es que eso es secundario, que eso hace parte de la estética, que lo más importante es la supervivencia. Y claro que es cierto también, pero el impacto psicológico que tiene la transformación en la autoimagen es súper importante atenderlo. Claro. Una amputación, pues la extirpación de la mama y la caída del pelo, pues realmente tienen un impacto impresionante en la identidad. Más allá de cómo tú te ves, tú te identificas como mamá, como mujer, como novia. Claro. Los hombres también sufren por la caída del pelo. Sí, de acuerdo. Todos sufrimos y claro, para unas personas no es tan importante como para otras, pero para las que sí es importante, pues es clave acompañarlas como en ese proceso de reconocimiento de sí, de encontrar nuevamente su identidad, entender que puede ser algo transitorio también. O incluso hay personas hay mujeres que toman esos cambios y los resignifican y les genera orgullo o las fortalece de forma espiritual. Entonces, desde ahí se pueden trabajar muchas cosas para que la paciente o el paciente encuentre ese bienestar, esa estabilidad y ese ajuste. Claro. No, y además he conocido casos de mujeres que desde el día 1 fueron muy fuertes. Hoy no están con nosotros, no está ella en el mundo, pero fue una mujer muy influyente desde el punto de vista político. Fue una mujer madre, esposa, obviamente profesional. Fue un impacto grande de su punto, pero siempre se dejó ver como una mujer fuerte y como abanderada del tema de yo puedo, nosotras podemos, somos fuertes y podemos. Aunque no está, como repito, pero ella dejó ese mensaje y como que fue fortaleza para otras personas, ¿no? Qué bonito. Ahora Sí. yo pienso que no es sinónimo de fortaleza únicamente el salir al aire o mostrarse sin el pelo. Creo que son como decisiones personales muy íntimas, pero una mujer puede ser supremamente fuerte, valiente, sin mostrar. Sin mostrarlo y con su peluca o con la estrategia que quiera usar. Pero afortunadamente sí hay herramientas, digamos, para trabajar esa parte estética que impacta en el interior. Pero sí, para mí es importante decir que una mujer que usa su peluca o que no quiere ser vista también es fuerte. También es fuerte y es valiente. Claro que sí, cada quien lleva su proceso y usted lo acaba de decir hace ratico muy bien, doctora Laura, y es que cada paciente es particular. Cada persona es un mundo distinto, ve y concibe las cosas de manera distinta y hay que respetar cada proceso, porque eso es también papel de los profesionales. Doctora, la gente quiere saber muchas más cosas en la calle, ¿le parece si vemos otra pregunta? Por supuesto. Vamos a verla. Doctora, una pregunta. ¿Cómo actúa la psicooncología en los casos donde hay tumores en el sistema nervioso? Ok, doctora, esos casos específicos como de tumores del sistema nervioso central, hay tumores que son más fuertes que otros. ¿Ahí cómo se trabaja la psicooncología? ¿De la misma forma, así sea cualquiera de los casos, o hay casos particulares dependiendo del tipo de cáncer? Claro, dependiendo del impacto que ese tumor está teniendo en el paciente. Hay tumores que pueden tener impactos en el funcionamiento cognitivo, por ejemplo, o en toda la parte motor.
motora. Entonces aquí es clave el trabajo interdisciplinar, ¿no? Con el neurólogo, con el fisiatra, con la familia, con los otros miembros del equipo, ¿no? Enfermería, todas las personas que intervienen, que realmente los tumores del sistema nervioso central pues pueden tener diferentes efectos o consecuencias en la funcionalidad del paciente. Entonces va a depender realmente de eso. Claro. Tal vez, ¿qué sería como lo que aplica para todos? El trabajo interdisciplinario, el trabajo con la familia y por supuesto, primeramente con el paciente, ¿no? Si está presentando algunos cambios y lo está notando, explicar por qué son esos cambios, que entienda cuáles son las estructuras que de pronto están siendo lesionadas por el tumor y darle herramientas para que se ajuste a las limitaciones que pueda tener y para que puedan mejorar esas dificultades. Claro, no, además que ahora que usted habla de un equipo multidisciplinario y de todas las personas que intervienen, creo yo también que es interesante ver cómo se vincula también a la psicooncología las enfermeras, los médicos que están alrededor de ese paciente, que lo ven todos los días, que se encariñan muchas veces con él y que cuando ya no está también es un choque porque son seres humanos que también dedican su vida a ayudar a estas personas a darles calidad de vida, a ayudarles a afrontar un tratamiento, ¿verdad? Entonces, no solamente es una sola persona que se encarga como de psicooncólogo, sino que él trabaja de la mano con los demás. Sí, totalmente, totalmente. Esto, si no es en equipo, no se hace bien. Y ese debe ser el mensaje. Por eso, cada vez más los equipos son más robustos y están mejor conectados. Y de hecho, una de nuestras funciones también como psicooncólogos es ayudar a la buena comunicación entre ese equipo. Darle herramientas también, por ejemplo, a los oncólogos o a los otros miembros del equipo, herramientas de comunicación, cómo dar malas noticias, cómo escuchar a este paciente, ¿sí? Porque a veces en el ejercicio pues, y en la cotidianidad algunas cosas de estas pueden fallar o simplemente pues, no se tienen en cuenta algunas cosas. Entonces, sí es súper importante el trabajo en equipo y realmente con estas patologías pues hay que tener mayor atención porque sí tienden a generar un impacto mayor, puede cambiar la personalidad, la funcionalidad, entonces es importante y es muy válida esa pregunta. Claro que sí. Bueno, está con nosotros la doctora Laura Ardila de la Clínica El Country, ella es psicooncóloga y estamos hablando hoy de esta rama de la medicina y de la psicología, la psicooncología. Ya regresamos con más aquí en Salud para Todos. Seguimos aquí en Salud para Todos y hablando de psicooncología, la importancia de recibir apoyo moral, emocional, psicológico en esta etapa del cáncer y sobre todo con las familias. Eso no solamente para el paciente, es también para los familiares. Esa es mi siguiente pregunta para la doctora Laura Ardila, que ella es psicooncóloga de la Clínica El Country, está con nosotros. Doctora, ¿por qué es tan importante que en ese proceso de tratamiento, no solamente los tratamientos médicos, sino de psicooncología, estén los familiares ahí? Ellos también van a las consultas. ¿Cómo es el proceso con ellos, con la familia? Mira, yo realmente creo que el cáncer, ¿no? Las enfermedades oncológicas no son solo del paciente, realmente tienen un impacto profundo y directo en la familia y en esa red de apoyo más cercana. De hecho, las familias y esa red de apoyo más cercana presenta también unas respuestas de duelo ante el diagnóstico. Existen muchas dudas sobre cómo poder acompañar a ese ser querido, a ese familiar que está teniendo la enfermedad. Entonces requieren mucha orientación y en la medida en que el paciente tiene esa red de apoyo bien articulada y bien cuidada, va a llevar su tratamiento mejor. El paciente oncológico pues tiende a tener unos cambios comportamentales propios de la situación difícil que se está viviendo, síntomas o efectos secundarios por los tratamientos y requiere del apoyo de la familia, del apoyo afectivo, del apoyo instrumental en la casa. Entonces, pues nada, el abordaje con la familia es supremamente importante, requieren a veces también orientación para la distribución de roles dentro del hogar. Por ejemplo, claro, la mamá que inicia tratamiento, que ya no puede llevar a los hijos al colegio o que no puede cocinar como cocinaba antes, que se encargaba de algunas tareas que ya no se puede encargar.
que además no está pudiendo cumplir con su trabajo como podía, en fin. Entonces todo esto va a tener un impacto directo pues en los hijos, en la familia, que hay que acompañar. Además, fíjense ustedes este dato tan importante, miren, entre un 30 y un 50% de personas con cáncer se enfrentan a su enfermedad con un grado de malestar psicológico, por supuesto, lo suficientemente grave como para necesitar apoyo profesional. Eso no es una noticia de todos los días, no es algo común, todos los días te van a decir que tienes cáncer, eso es algo que necesita apoyo profesional. Las personas afectadas también viven la situación con síntomas psicológicos que a veces no se consideran normales, ¿sí? ¿Qué síntomas puede tener una persona que fue diagnosticada con cáncer y que comienza a presentar problemas a nivel de salud mental? Por ejemplo, insomnio. ¿Qué otras cosas se pueden presentar en un paciente con cáncer? Se pueden presentar múltiples respuestas y todas de ellas, digamos que serían normales hasta cierto punto. Puede haber problemas de concentración, por ejemplo, entonces los pacientes que dicen, yo no estoy pensando igual, no tengo memoria, me siento distraído, no sé dónde parqué el carro, era un lector impresionante y ahora me demoro 15 minutos en el mismo párrafo. Eso genera mucha ansiedad. La ansiedad, la tristeza, la rabia, depresión, la sensación de shock. Bueno, la depresión no es tan común, se puede presentar, sí hay que poner mucha atención cuando antes del diagnóstico el paciente ha tenido un trastorno depresivo y si está en manejo farmacológico lo debe continuar, debe tener sus seguimientos mucho más estrechos también con su terapeuta de cabecera, pero más que la depresión es la tristeza. Se generan sentimientos de tristeza, de impotencia, de ansiedad, que son normales, porque efectivamente la vida está cambiando y hay una amenaza, hay una percepción de amenaza. También tienen que esperar, por ejemplo, resultados de pruebas que son largos, el resultado del PET, el resultado de la biopsia, tantas cosas que son difíciles, entonces es normal que presenten eso. ¿Qué otra cosa pueden presentar? Se pueden presentar alteraciones en la fertilidad, ¿no? Es normal, en la sexualidad también. No, yo creo que es eso. Respuestas emocionales, principalmente cambios en su entorno, que son normales. Sería raro que un paciente frente a un diagnóstico como estos y con los cambios que genera, pues no presentara nada. ¿Sí? Más bien nos iríamos como pensando que algo aquí está raro, como que hay un poquito de negación. Entonces, bueno, y esas respuestas son como oscilantes, o sea, no es que tengan una fase únicamente en el diagnóstico o en la noticia de la recaída, sino que se pueden ir presentando en el transcurso de la enfermedad, entonces se estabilizan, se vuelven a presentar y corresponde al proceso normal de adaptación a las diferentes fases de la enfermedad. Yo creo que si hay algo que rompe como con ese imaginario que tenemos todos de la vida perfecta, de voy a hacer esto y a tal edad hago esto, es eso. Es un diagnóstico de este tipo en medio del camino que aparece y te cambia los planes. Entonces, ¿cómo lo asume de pronto una mujer, una madre, que sabe que sus hijos están pequeños, que necesitan de ella y que tiene un diagnóstico de este tipo? Es muy diferente quizás el tratamiento de apoyo psicológico en este caso a una persona de pronto que tiene pues todo a su alrededor, o no tiene hijos o no tiene responsabilidades. ¿Cómo se ve en esos dos hemisferios ese tema, doctora? Claro, todos esos factores son como determinantes en el abordaje psicoterapéutico de un paciente, son esas particularidades que te digo. Entonces, pues ahí es importante identificar cuáles son esas preocupaciones principales con respecto a sus hijos. Y a futuro. Y a futuro, que ella pueda generarles un entorno seguro en sus ausencias, por eso es tan importante la red de apoyo. Y ya si es una enfermedad, por ejemplo, que no tiene una intención curativa y que de pronto esa paciente es consciente de su pronóstico, pues tal vez una parte del abordaje que se hace, tal vez no, una parte del abordaje que se hace es que ella organice un poco su vida en términos de dejar listas las cosas para su partida. Eso ya es en enfermedad avanzada y bueno, es otro punto, digamos, complejo, yo siento que estamos ahorita hablando más como en la parte primaria. Sí. Y en esa parte, doctora, final, digamos,
ya hay un diagnóstico claro de que la enfermedad ha avanzado, que hay tratamientos que ya no son tan efectivos, que la persona sabe que el final puede estar cerca o en cualquier momento, digamos ya que ya quiso hasta desistir de hacerse más tratamientos o de asistir a sus quimios o sus tareas normales. En esos casos, ¿cómo se aborda el tema de psico-oncología? Pues escuchando cuáles son estos temores principales, porque se generan temores en esa etapa de la vida. Hay personas que tienen un miedo tal vez más profundo frente a la muerte, hay personas que tienen un miedo tal vez más importante frente a lo que viene después o qué pasa con su familia. Entonces, pues ahí es importante eso, escuchar y ver cómo podemos intervenir, cómo podemos ayudarla a que organice su final de vida. Digamos, hay mamás que quieren, por ejemplo, dejar audios, dejar cartas. Tuve una paciente hace poco en final de vida y tenía un único hijo y ella tenía mucho dolor porque pues no iba a estar, era un hijo como de 17 años, no iba a estar en su grado, no iba a estar en su matrimonio, no iba a estar como en todos esos eventos importantes en donde las mamás quieren estar. Entonces, en ese momento el abordaje que hicimos fue que ella organizara y dejara cosas listas, audios, videos, escritos, dibujos, y eso la motivó mucho y le generó una tranquilidad impresionante, que de hecho después de haber hecho eso dejó de pensar tanto en la muerte. Entonces, eso en ese caso particular la ayudó mucho. Ayuda a hablar con los familiares, decidir qué quieren y qué no quieren. Eso hace parte también de un tema muy importante que son las voluntades anticipadas de cada paciente. ¿Qué quieren recibir, cómo lo quieren recibir y en dónde? Claro. En hospital, en casa, con quién quieren ser acompañados, qué tratamientos sí quieren recibir y cuáles no. Muchas de ellas pues ya, o de ellos, entendiendo que se acerca ese final de vida, pues lo que quieren es estar cerca de su familia y tener en casa. Sí, el control de síntomas, de dolor y las medidas de confort, básicamente. Claro. Pero hay pacientes que pueden tener unos requerimientos diferentes, ¿no? También desde la parte religiosa y espiritual hay que acompañar ese final de vida. Perfecto. Doctora, hablando también del otro lado que es complejo, sobre todo padres de familia, cuando son niños. Una vez hablamos aquí de cáncer infantil y los niños, me decía la persona que nos acompañaba, que realmente los niños son muy sabios. Los niños con cáncer son muy sabios, son muy inteligentes, ellos no ven las cosas de la misma manera que las de un adulto. Ellos no tienen la vida tan planificada, quizás tan esquematizada como la tienen los adultos al recibir una noticia de esta. ¿Cómo es el abordaje con los niños? ¿Cómo es ese tema? Y sobre todo los padres, porque incluso los niños tienen muchas más probabilidades de supervivencia que un adulto. Pero en el caso de niños, ¿cómo se aborda ese tema? Y de familia. Sí, yo realmente no trabajo con niños, lo hace una persona que está especializada en el manejo de niños. Yo veo niños que reciben el diagnóstico de sus padres, por ejemplo, ¿sí? O de sus hermanos mayores. Y aquí la primera indicación que damos es no hacer pacto de silencio. ¿Esto qué es? Entonces no le vamos a decir nada, porque cómo le vamos a decir que tiene cáncer el papá o cómo le vamos a decir que tiene cáncer a la mamá, si eso lo va a destrozar. Y resulta que nos hemos dado cuenta que es todo lo contrario. A los niños hay que informarlos claramente, hay que involucrarlos en el proceso, porque se dan cuenta, porque son sabios, como tú dices. En este caso no son ellos los que tienen la enfermedad, pero ellos perciben que hay un cambio importante en la dinámica de la familia, que hay gente que llora más. Entonces, si no se les cuenta, pues estos niños realmente se pueden crear más imaginarios e historias que pueden ser incluso peores de lo que está pasando en la realidad. Ahora, si tienen acceso a internet, a redes, pueden buscar y se pueden meter en unas películas inmensas. Entonces, si al niño se le explica lo que está pasando, ¿no? De acuerdo pues a su edad y a su lenguaje, y se le da el espacio para resolver dudas, va a ser un niño que se ajusta. Claro. Puede que presente algunas reacciones también de ajuste, que baje el rendimiento académico, que se ponga un poco irritable, que tenga conductas regresivas, por ejemplo,
que se vuelva a orinar en la cama cuando él ya tenía un control de esfínteres, ¿sí? Todo eso puede suceder. Ok. Pero es una reacción de ajuste. Lo importante es integrar a ese niño a lo que está pasando. Yo lo que les digo en las unidades es: ¿por qué no lo traes un día? Tráelo y lo subimos, le mostramos las unidades, le mostramos a los médicos, a las enfermeras, que vea cómo es el cubículo de la quimioterapia. ¿Cómo es todo? Cómo es todo, y que sientan que se les dice la verdad en todo momento. Claro. Porque la ausencia de información o las mentiras lastiman y afectan la confianza de ese niño con la familia. Entonces, esa es la recomendación principal. Y aún puede aumentar la desesperanza también, y los niños son muy positivos, eso hay que aprendérselos a ellos en todo sentido. Vamos a ver otra duda que tiene la gente en la calle, doctora, que está muy relacionada con lo que acaba de decir. Vamos a ver. Perfecto. Mi pregunta es, si tengo un familiar con cáncer incurable, ¿es mejor decírselo o buscar ayuda? Bueno, qué pregunta. Ahí vemos esa pregunta. Digamos que hay personas que consideran que es correcto y personas que no. Desde la psico-oncología, ¿qué sería lo idóneo, doctora, en ese caso? Yo doy un no rotundo. Perfecto. Un no rotundo, y ya explico por qué. Eso se conoce, está en la literatura, como pacto de silencio o conspiración de silencio. Y se puede dar el paciente que tiene el diagnóstico y no le quiere contar a la familia, o la familia recibe primero la noticia y no le quiere contar a ese paciente. Bueno, en ninguno de los casos termina siendo como sostenible en el tiempo la mentira o la ausencia de información, porque suceden cosas que llevan, digamos, hablemos del caso del paciente al que no le dicen. El paciente se va a ir dando cuenta que tiene unos síntomas que no se resuelven, primero, que visita determinados médicos con nombres, escuchará paliativos en algún momento y sí lo puede asociar, es decir, los pacientes se terminan dando cuenta, y principalmente porque se conocen y perciben lo que está pasando dentro de su organismo. Cuando no se le dice a un paciente y la enfermedad avanza, que tristemente vemos esos casos, digamos en el contexto hospitalario principalmente, son pacientes que llegan muy justicos a este proceso de final de vida con una expectativa súper desajustada de que van a vivir más. No han podido organizar sus cosas, no han podido elegir, no pueden hablar, quedan asuntos pendientes. Y esto en el duelo post-mortem puede generar además mucha culpa en las personas que generan ese pacto de silencio. Claro. Entonces, desde todo punto de vista, yo digo que es inadecuado. Sí hay que encontrar el momento adecuado y las palabras tal vez para darle la noticia al paciente. Ahora, si es un paciente que tiene un trastorno neurocognitivo importante o, sí, yo qué sé, un Alzheimer o algo, y que realmente no puede comprender bien, bueno, tal vez en esos casos lo evaluamos. Pero yo sí soy partidaria de que el paciente conozca Perfecto. en qué punto de su enfermedad está, pueda hacer preguntas y pueda tomar decisiones. Muy bien, entonces está acompañándonos hoy la doctora Laura Ardila, ella es psico-oncóloga de la clínica El Contre. Estamos hablando sobre psico-oncología, todo este apoyo emocional que reciben los pacientes que tienen cáncer. Ya regresamos con más aquí en Salud para Todos. Estamos de vuelta aquí en Salud para Todos, ya cerrando este especial en el que estamos hablando hoy de psico-oncología, esta rama entre la medicina y la psicología que ayuda a los pacientes que tienen cáncer, que tienen una enfermedad terminal, o también a sus familias, porque es importantísimo el apoyo familiar en estos casos. Lo estábamos hablando justamente con la doctora Laura Ardila, quien es psico-oncóloga de la clínica El Contre, que nos ha estado acompañando hoy y que nos ha abierto la mente en torno a este tema. Doctora, nos ha aclarado muchas dudas, muchos conceptos, cosas cerradas que tienen las personas y la gente en la calle, que también tenía sus preguntas. Doctora, un mensaje también para todas las personas que quieran de pronto tener asesoría con la clínica El Contre, que quieran buscarlos para recibir un apoyo, una orientación psicológica, porque tienen algún paciente que fue diagnosticado. Claro que sí, pues súper importante. El mensaje es que no lo duden, cuenten con nosotros si tienen una enfermedad oncológica o si son familiares de alguien que tenga esta enfermedad.
Tenemos un equipo bastante robusto, multidisciplinar, nutrición, químico farmacéutico, trabajo social, están nuestros médicos. Entonces, nada, lleguen a nosotros que seguro los vamos a acompañar muy bien y sí, es verdaderamente importante en este proceso que reciban la ayuda. Además que es toda la familia también la que está involucrada allí. Ahorita nos contaba la doctora cómo trabajan con los niños, qué interesante ese tema, porque ellos son los que también reciben pues el mensaje que los adultos le quieran transmitir y a veces hay que aprender a ser claros con ellos, ¿no? Hay que ser muy claros, hablarles de manera correcta, con las palabras adecuadas para que ellos también asuman ese papel, ese rol que tienen dentro de la familia cuando hay un paciente en casa con cáncer. Doctora, hay un mensajito final, de pronto hay alguien en casa que está desesperanzado porque fue diagnosticado y piensa que es muerte, que ya automáticamente su vida se termina en unos meses o en unos años. ¿Qué poderle decir a esa persona que también tiene esperanza? Que la esperanza no debe perderse en ningún momento. El cáncer no es sinónimo de muerte, para nada. Sí es cierto que puede llevar algunas veces al proceso, pero el proceso tiene un significado también, pues para algunas personas, de acuerdo a cómo se viva, especial, puede ser esperanzador, tiende a unir a las familias, se puede generar en el proceso como un crecimiento espiritual. No estoy diciendo que para tener un crecimiento espiritual tengamos que tener un cáncer, no de ninguna manera, por supuesto. Pero se puede prestar todo eso para experimentar también bienestar durante el tratamiento, para estrechar los vínculos, para mejorar los hábitos de vida, para ver la vida de otra forma. El cáncer no es sinónimo de muerte y no debe ser visto de esta manera. Además que la ciencia avanza y hay tratamientos desde la oncología, desde los cuidados paliativos, que pueden ayudar verdaderamente a que la gente viva con calidad de vida. Con calidad. Incluso cuando no hay una intención curativa. Claro que sí. Bueno, a la doctora Laura Ardila, quien es psico-oncóloga, ha estado con nosotros hoy. Doctora, le quiero agradecer de verdad infinitamente que ha estado aquí contándonos todo este tema, contándonos el área en la que usted trabaja, que es tan interesante. Le agradezco mucho por haber venido. No, muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, esperamos que no sea la última, que sigamos teniendo claro aquí que sí. especialistas hablando de estos temas tan importantes que les sirvan a todas las personas que nos están viendo en casa. A todos ustedes los invitamos de una vez a seguirnos en redes sociales y en Canal Teleamiga y en YouTube pueden encontrar y revivir cualquiera de nuestros contenidos. Hasta la próxima.